Como lo ve, tío Alberto, mire, qué bonito canal de Xochimilco. Y esto, ¿quién cree que me lo descubrió? El cronista de Xochimilco, el maestro Farfán. Muchas gracias. Qué bueno que te gustan esos lugares tan escondidos Pero de platícanos Xochimilco. del puente. Bueno, mira, Bueno, primero del lago, de hasta dónde llegaba el canal. bueno, mira, estamos en uno de los canales más largos de Xochimilco, el canal de Apatlaco. Esto, pues, es en la formación de esta área en la cual tiene una gran historia es a donde aparece el puente de Urrutia. ¿Por qué? Que antes el agua pasaba por acá. Así es, este puente de Urrutia lo mandó a hacer el doctor Aureliano Urrutia, nativo de acá de Xochimilco. Lo mandó a hacer porque su compadre Victoriano Huerta, en agradecimiento de que le operó los ojos. Es que estaba cegatón el Chacal Huerta, ¿no? Ya andaba perdiendo la vista y entonces el doctor Aureliano era una eminencia en todo ese tipo de operaciones. Que era bueno con el bisturí. No usaba bisturí, dicen que utilizaba las hojas de obsidiana, las puntas de obsidiana, con eso él operaba. Y al haber operado a Victoriano, le hizo, bueno, lo hizo compadre, y de Xochimilco le obsequió. Vamos a recorrerlo, ¿no? Sí, cómo no. Y todavía tenemos que subir este puente. ¿El puente de qué? Este es el puente de Urrutia. O sea, que era compadre del Chacal, el Victoriano Huerta, doctor. Así es. Esto lo manda a hacer, como te estaba yo explicando, porque antes, en esa época, los niveles de agua de Xochimilco eran los mismos. Del lado izquierdo tenemos lo que es el Xochimilco. Porque estamos acá en los límites de Xochimilco, y del lado derecho, aquí ves, mira, aquí está otra laguna, bueno, otro canal, y es San Gregorio Atlapulco. Aquí salimos a San Gregorio. Así agarramos una de las canoas y ya estamos en San Gregorio Atlapulco. Y en aquel canal salimos a lo que es la parte de la Asunción, Tlacuapa, la Santísima, San Diego, o sea, es la parte de Xochimilco. ¿Y que lo quería mucho? ¿Le donaba cosas o qué? Bueno, lo que pasa es que el doctor Aureliano Urrutia era nativo del barrio de la Asunción, lógico de acá de Xochimilco, y pues se fue con sus estudios al centro de la ciudad. Llegó al gabinete de Victoriano Huerta, es allá donde ven quién era, qué es lo que hacía. Inclusive se hizo famoso por la separación de unos siameses y lo supo Estados Unidos. Era fino. Era muy buen cirujano. A Belisario Domínguez se lo llevó para Coyoacán, donde estaba su pues, hospital, y es ahí donde le corta la lengua. No me diga. Así pues le quitó la libertad de expresarse. Yo creo. Y lo dejó de sangrar, muere. A fuerza que supuestamente nadie sabía, bueno, él creía que nadie sabía que lo que había hecho, pero afuera habían soplones. Después llegó Madero y... No, pero ese mismo día, cuando muere, él corre para Xochimilco, viene a, ¿cómo se llama?, al barrio de la Asunción, se lleva sus cosas, sale corriendo por de allá del barrio y se va para Estados Unidos, para Texas. Bueno, maestro, pues gracias. No, al contrario, gracias a ti que... Ahí te volvemos a molestar, ¿no? No hay problema, para eso estamos. Como la béisbol, tío Alberto, de las cosas que se entera de la historia oral en Xochimilco. Digo, son cosas que pasan en la vida de este país, pero como le decía, hay que conocerlas, ¿no? Ahí hay hoguitos, pajaritos, pero qué bonito es saber de la historia para que no nos cuenten.